Forastero, este canal no es lo suficientemente grande para los dos. Bueno, de hecho sí que lo es suficientemente grande para todos, sobre todo si te gusta el cine. Como ya sabrás, hoy hablamos de películas de indios y vaqueros, de duelos a muerte, al sol, y en definitiva hoy toca hablar del western. ¿Te gusta el western? ¿Te gusta el cine? Pues quédate, porque este vídeo te interesa. Yep. ¿Qué pasa, butaqueros y butaqueras? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Butaca 84. Hoy vamos a hacer un manual de cómo iniciarte en el western sin morir en el intento. Si hay un género más made in USA que Donald Trump, este es el western. Los americanos pensar que no tienen una historia antigua como tal como otros países. Cristóbal Colón descubrió América, pongamos, en 1492. Si damos esa fecha como inicio, tienen 5 siglos y poco más de historia. Mirad, por ejemplo, Egipto, el Imperio Romano, Grecia, ¡pum! Colón, 1492. Entonces, cuando el cine se convirtió en un canal para contar historias, los americanos aprovecharon la ocasión para crear la suya propia, en la que ellos creían que era su edad dorada, sus inicios. Ese lejano oeste donde todo eran sheriffs corruptos, hombres rudos y pueblos libertinos sin ley, forasteros misteriosos y solitarios capaces de atravesar el culo de una mosca a 500 metros con su Colt 45, conflictos con los pastos libres, indios rebeldes, bandidos a saltadiligencias, que evidentemente algo habrá de verídico en estas historias, pero la gran mayoría son ficción. La auténtica creación de una historia a base de un poco de realidad y mucha mitificación e invención. Y viene de lejos, porque el que se considera el primer western de la historia es Asalto y robo a un tren, The Great Train Robbery, de Edwin S. Porter, datado de 1903. Es decir, el western nace casi con el cine. Vale, pero sus historias, ¿dónde las situamos? Pues el dónde es fácil, en los estados del oeste norteamericanos. ¿Y cuándo? Pues técnicamente desde 1860, cuando empieza la Guerra Civil, hasta 1890, que es la época de las Guerras Indias. Hay películas que se mueven tanto geográficamente como en el tiempo, y siguen siendo westerns, pero no se alejan mucho, créeme. El clásico western tiene, aparte de los citados, varios elementos en común. Protagonistas masculinos, rudos, forasteros, misteriosos, de vestimenta cowboy, gran habilidad con las armas, rol de héroe, salvadores de mujeres en apuros, de pueblos amenazados, de antiguos compañeros, que evidentemente se enfrentará, sin dudarlo, y de manera muy masculina y varonil, a villanos varios como sheriffs corruptos, a indios rebeldes, bandas de bandidos, caciques malvados, o simplemente llevar a cabo una venganza a cualquier injusticia. Es que el western clásico más o menos es así. El western creó el héroe americano, la falsa creencia de que estos estereotipados tipos levantaron Estados Unidos, América. Y sí, el primer western es de 1903, pero a fuego lento fueron cocinando lo que son las bases. Y vamos al 1924, cuando un director clave para el género lanzó una película llamada El caballo de hierro. Mira, efectivamente veo a un espectador que ha levantado el brazo y ha dicho John Ford. Sí, John Ford. Quizás el hombre más importante de este vídeo, ya que tanto Caballo de Hierro como La Diligencia de 1939 sentaron un poco las bases del género como tal. Y en este caso, John Ford nos dio los ingredientes que después centenares de directores utilizarían para definir sus películas como películas del oeste, westerns. Y ya que cito a John Ford, déjame nombrarte unos cuantos directores de cine que creo que son muy importantes para este género. Otra vez, John Ford, el padre del western, el pionero. Un director que amaba profundamente las películas del oeste. Mira, La Diligencia, Fort Apache, La Legión Invencible, Río Grande, Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Balance, La Conquista del Oeste. Por citar algunas, ahora entiendes por qué está considerado el padre del western, ¿no? Un fenómeno. Howard Hawks, director de la famosa trilogía formada por Río Bravo, El Dorado y Río Lobo. Dirigió 47 películas y solo 8 de ellas fueron westerns.
y aún así dejó una huella imborrable para todos los fans del cine del oeste. Otro nombre clave en la dirección de westerns es Sam Peckinpah, apodado el padre del western crepuscular. El bueno de Sam quiso con sus películas cambiar un poquito el western, darle un poco la vuelta, ofreciendo otro tipo de historias, incluso a veces alejándose un poco de los estereotipos creados por la industria. Por ejemplo, Duelo en Alta Sierra, un western que a mí me encanta, Grupo Salvaje, peliculón. Incluso Pat Garrett and Billy the Kid, que no solo tuvo la idea de que la banda sonora la creara Bob Dylan, sino que le dio un papel, lo tuvo como actor. Para mí una genialidad. Una vida dedicada al western, muy fan de Peckinpah. Hay muchísimos directores americanos importantes dentro de este género. Stanley Donen, John Sturges, Anthony Mann, Arthur Penn. Pero ojo, en 1964 hay dos tipos italianos que rompen récords e irrumpen dentro del western con tal fuerza que actualmente son leyendas. Y te hablo de Sergio Leone y de Ennio Morricone, con el film Por un puñado de dólares. Atiende, 1964, Por un puñado de dólares. Un año después, 1965, La muerte tenía un precio. Un año después, 1966, El bueno, el feo y el malo. Y por si fuera poco, descansan un año y vuelven con Hasta que llegó su hora. Es impensable lo que aportó Sergio Leone al cine de vaqueros sin ser americano. Historia, una fotografía de otro planeta. Cómo jugaba con las sombras es espectacular, incluso a día de hoy, y nos puso en escena a Clint Eastwood. ¿Os suena? Bueno, antes he hablado de Sergio Leone y de Ennio Morricone, sin deciros que Sergio Leone es el director, Ennio Morricone el compositor de sus bandas sonoras. Leone, abanderado total del spaghetti western, como te decía, si a este talento le sumas lo de Ennio Morricone, el maestro, pues imagínate, éxito total. Ahora ya que nadie nos escucha, te explico una historia. A Hollywood no le sentó nada bien la irrupción de Ennio Morricone en el género del western. Y de hecho hasta hace muy poquito le ningunearon. A Morricone también. Ya sabéis que hay talentos que escuecen. Y ya que hemos hablado de Clint Eastwood, señor Clint Eastwood trabajó con Sergio Leone y el tío fue listo, tomó nota. Cosa que después en su carrera le fue ya no solo como actor icono del género, sino también como director. Infierno de cobardes, El fuera de la ley, El jinete pálido. Bueno, y ya en 1992, Sin perdón. No hay ninguna duda de que el señor Clint Eastwood se merecía estar en este vídeo. Bueno, ninguna. Y también contemporáneo, como director, déjame hablarte, aunque después me tiren piedras, porque tiene evidentemente sus detractores, del señor Kevin Costner. Detrás de la cámara ha estado muy poquito, pero cuando ha estado, ha dirigido dos películas que a mí me flipan, que son Bailando con lobos y Open Range. Bueno, y como actor ha sido Wyatt Earp, ha sido el patriarca de los Hetfields en Hetfields y McCoys, serie que mola mucho y que os aconsejo, y aunque a alguien le duela, merecía también ser nombrado como director. Pero no solo de directores, hablemos también de actores que elevaron a nivel top el western. Mira, western es John Wayne y John Wayne es western. El primer vaquero, el icono del oeste, la musa, podríamos decir la musa de John Ford y Hawks, y básicamente el cowboy por excelencia. Es ya un icono pop decir western e imaginarse al señor John Wayne. Pero John Wayne, el héroe y villano, ¿recordáis alguno? Yo sí, pienso en villano del western y me imagino a Lee Van Cleef. Villano por excelencia del spaghetti western y un actor con una mirada y una percha difíciles de olvidar. Charles Bronson, un tío duro y en el western también. Qué bien está en Los Siete Magníficos y quién no lo recuerda tocando la armónica en Hasta que llegó su hora, de Leone, por cierto. Henry Fonda, Gary Cooper, Lee Marvin, Kirk Douglas, Burt Lancaster, James Stewart, Franco Nero, ojo, Eli Wallach, el feo, del bueno, el feo y el malo. Qué actorazo, ¿eh? Sancho Gracia incluso. Cuidado que tiene 12 westerns.
Claudia Cardinale, Raquel Welch o incluso Clint Eastwood, del que hemos hablado, o Kevin Costner. Y muchísimos nombres que se nos quedan en el tintero. Y es que el western fue un auténtico trampolín para muchísimos directores, actores y actrices. Y como te decía antes, el western nació temprano, pero fue subiendo como la espuma. Se considera su edad dorada de 1940 a 1960, pero a mediados de los 60 se fue deshinchando el globo del western. Tuvo sus subiditas y bajaditas, excepcionalmente con algunas películas, inclusive con el Spaghetti, pero los westerns en los 80 ya no llenaban los cines. Y es una verdadera pena porque actualmente hay auténticas joyitas, pero puntuales, muy de tanto en tanto. Pero Hollywood ya tiene abandonado al western. Ya sabes, la pela es la pela. Si no es un hit, no vale la pena ni intentarlo. Pero recuerda, esto es un manual y como ya hice en el de introducción a la ciencia ficción, te voy a aconsejar unas películas para que puedas entrar en el western, ¿vale? De una manera suave, de una manera amable. Sin hacerte daño, pero disfrutando. Primera película, de Sam Peckinpah. Hemos hablado de él. La película es Grupo Salvaje. ¿Por qué? Porque para mí es western puro y te aseguro que no te vas a aburrir. Tiene ritmo, buenas escaramuzas, una muy buena historia y podría haber escogido algo de John Ford, pero creo que para iniciarte esta película puede ser muy interesante. Y ojo porque es una película más profunda de lo que parece. Y vas a disfrutar seguro. Segunda peli, Sergio Leone, el bueno, el feo y el malo. Una de las aventuras más grandes jamás contadas en el cine. Tienes a Clint Eastwood, algunos de los planos más famosos del cine. Bien narrada y para mí es perfecta en todos los sentidos. Es mi película del oeste favorita y si no la has visto y la ves, seguro que también será la tuya. De verdad, yo suelo verla siempre que puedo y cada vez que la veo pienso que es una obra maestra. Tercera película y un poquito más moderna. ¿Os acordáis de 1992 que hemos hablado del señor Clint Eastwood? Pues la película es Sin Perdón. Película que ganó 4 Oscars, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director. Los dos Oscars, digamos, más tochos. Aquí podemos ver a un vaquero, el señor Clint Eastwood, retirado, que debe enfrentarse de nuevo a sus demonios, con una escena final que podría ver 30 veces seguidas sin cansarme. Cómo mola Clint Eastwood, ¿eh? Y vamos a la cuarta. La cuarta es una película que yo te aconsejaría si no has visto nunca nada del oeste. Porque creo que es una película muy amable, muy amena y muy fácil para poder empezar a interesarte en esto de los vaqueros. Película que ya te he hecho un poco de spoiler antes del señor Kevin Costner. Y no es Bailando con Lobos, que también, si quieres verla es cojonuda, pero te estoy hablando de Open Ranch. Open Ranch es un western moderno, pero con estructura clásica. Con dos claros frontmans que son Robert Duvall y Kevin Costner, que de verdad con la mano en el corazón considero una de las mejores parejas del cine. Hay por ahí una historia, por en medio una historia de amor que para mí no acaba de estar bien resuelta. Aún así, la película es espectacular. Y yo no he escuchado tiros con la potencia como se escuchan en esta película. De verdad, os la aconsejo. Película fácil, pero para ver un fin de semana, un sábado por la tarde, seguro que os encanta. Vale, y la quinta es una ida de bola total, porque no se trata de un western como tal. Hace un tiempo en el vídeo sobre Alex de la Iglesia y el Día de la Bestia os estuve hablando de mi película favorita de Alex de la Iglesia. 800 balas, que como tal no es un western, pero sí que es una película que trata de una persona que está obsesionado con la edad de oro de este género, concretamente del spaghetti western. Es decir, anclado en el pasado, llena de referencias a películas de western, divertidísima y que, repito, aun no siendo un western como tal, seguro que pasando un buen rato y viendo 800 balas tienes ganas de más. No es un western, no es un western. Ya lo sé que no es un western. Coño, pero mírala. Y hasta aquí el vídeo de hoy, butaqueros y butaqueras, que espero que os haya gustado. Hemos hecho un poquito de resumen ya que
Para hablar bien del western necesitaríamos un vídeo de 2 horas. Y también entiendo que ver 2 horas de este tío hablando puede ser una auténtica tortura. Pero también te digo una cosa, si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, que no te cuesta nada. Dale, dale. Lo que digo siempre, suscríbete, dale al like y si conoces a personas como tú que les gusta el cine, oye, comparte nuestro contenido, que nosotros te lo agradecemos un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo, que tengo algo preparado que os va a molar y mucho. Sí, no sabéis la ilusión que me hace presentar el próximo vídeo. Sí, y parece un cliffhanger típico, pero es que es verdad, el siguiente vídeo va a molar mucho. Butaqueros y butaqueras, que viva el western y recuerda que si tienes un ratito, mira cine.